Eh, ¿Se ve? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la pantalla? Sí, sí se puede ¿Sí? visualizar. Ok, muchas gracias. Bien, entonces comencemos. En esta primera clase vamos a ver una introducción. Esta es una clase introductoria, entonces veremos las nociones preliminares de filosofía. Por ejemplo, la definición etimológica de filosofía, cuáles son las disciplinas filosóficas, cuáles son las características de la actitud filosófica y cómo es que surge la filosofía. Bien, hacemos. Bien. Em, la filosofía, o sea, si a nosotros nos preguntan qué significa la filosofía, dame una definición exacta de filosofía. Eh, en realidad no se puede dar una definición exacta de filosofía. Es por eso que comenzamos dando la definición etimológica. Quiere decir analizando la palabra misma. ¿Qué significa filosofía por la palabra misma? Entonces, filosofía viene de dos vocablos griegos, ¿correcto? El primero es philos, que significa amor, y el segundo vocablo es Sofía, que significa sabiduría. Entonces, uniendo estos dos vocablos, podemos dar cuenta de que etimológicamente filosofía significa amor a la sabiduría, amor por la sabiduría, amor por el conocimiento, si se quiere. Bien, entonces, este es el primer paso que vamos a dar para más o menos ver qué cosa quiere decir filosofía, porque una definición exacta es imposible brindarla. Vamos a ver después que existen tantas definiciones de filosofía como filósofos existen y existieron a lo largo de la historia. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿y quién es el primer filósofo de toda la historia? Bueno, primero vamos a ver quién es el primer hombre, el primer ser humano que utiliza esta palabra, filosofía, ¿no? Que funda esta palabra filosofía. Es este señor que está aquí, Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos fue el primer ser humano que utilizó la palabra filósofo y filosofía. Se cuenta que Pitágoras un día se encuentra con Leonte, rey de los Feacios, y le dice, eh, sabio Pitágoras, ¿no? Tú que tienes tantas cualidades, ¿no? Eh, Cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Tú que eres un hombre tan sabio. Y Pitágoras lo mira un poco extraño y le dice, yo no soy un sabio, yo soy un filósofo, ¿no? Entonces, es la primera vez que utiliza la palabra filósofo y todos se quedan un poco extrañados. Y él dice, yo no soy un sabio. ¿Por qué? Porque yo no lo sé todo. No soy un sabio. Yo busco la sabiduría. Yo quiero saber. Busco el saber, busco conocer. Por lo tanto, yo soy un filósofo, no soy un sabio. Y realiza esta distinción, ¿no? Ahora bien, si bien Pitágoras es el primer hombre que utiliza la palabra filósofo y filosofía, el primer filósofo viene antes de Pitágoras y es un señor llamado Tales, Tales de Mileto, también griego, ¿no? Eh, y más adelante, en un rato, vamos a ver por qué Tales de Mileto es considerado el primer filósofo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se dicen filósofos? Porque buscan el saber y además buscan el saber porque ellos tienen ganas de conocer, simplemente por eso, ¿no? Yo quiero saber, yo anhelo llegar a la sabiduría por sí misma, solamente porque quiero saber. No es que yo quiero saber porque después voy a conseguir un trabajo que me va a generar dinero, con el que puedo comprar propiedades, o quiero saber para que después me reconozcan como sabio, ¿no? Y tenga laureles y tenga reconocimientos por todos lados. No, el filósofo no busca esto, ¿no? Siguiendo a los griegos, el filósofo busca el conocimiento porque
anhela obtener simplemente el conocimiento, no quiere nada más. ¿Correcto? Entonces, ahora, un minuto. El siguiente, vamos a ver, como les decía, no podemos tener una definición exacta de filosofía. O sea, esto es filosofía y se acabó, ¿no? Así se define la filosofía y se acabó. No. ¿Por qué? Porque existen tantas definiciones desde la época antigua hasta la época actual, que vivimos ahora. Existen tantas definiciones de filosofía como filósofos existen. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno cada filósofo está en la capacidad de construir su propia definición de filosofía de acuerdo a su subjetividad, o sea, de acuerdo a lo que yo creo. ¿No? De acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo he leído, de acuerdo a lo que he leído y me gusta, puedo dar una definición de filosofía. Y si la otra persona lee a otros filósofos, la persona que está a mi lado, y da otra definición de filosofía, no quiere decir que la de esta persona, esta definición está mal o que mi definición está mal. ¿Por qué? Porque no existe una definición 100% verdadera que va a eliminar a las demás. ¿Bien? Por eso es que aquí, por ejemplo, en esta diapositiva tenemos dos definiciones clásicas, ¿no? Que vamos a leer. Aristóteles, filósofo de la antigüedad también, dice que la filosofía es una ciencia teórica. Es una ciencia teórica para Aristóteles, entonces, que estudia los primeros principios y las primeras causas. Ahora, pero tú me puedes decir, pero profesora, a mí me dijeron que la filosofía no es una ciencia. Ah, ¿por qué Aristóteles dice que la filosofía es una ciencia? Porque hay que ubicarnos en la época de Aristóteles, antes de Cristo. ¿No? Es un filósofo griego de la antigüedad. Para esa época, la filosofía es una ciencia, ¿por qué? Porque en esa época la ciencia era especulativa. O sea, se dedicaban a la ciencia especulando, pensando, no como ahora, que tal vez ahora la ciencia tiene herramientas, ¿no? Herramientas de medición, herramientas de experimentación, ¿no? Ha avanzado. Entonces tenemos otra definición de ciencia. Eso no inhabilita la definición clásica aristotélica, todavía se estudia esta definición. ¿Y por qué para Aristóteles la filosofía es una ciencia que estudia los primeros principios? Porque para él hay que buscar el fundamento de todo, ¿no? Y él posteriormente va a decir que todo está fundado de dos cosas, ¿no? Por ejemplo, el ser humano tiene materia y forma, de materia y forma, ese es su fundamento. Luego ya se le agregan más cosas, etcétera, que lo hace un ser humano en sí, ¿no? Luego tenemos ya a un filósofo contemporáneo del siglo XX, eh, Ludwig Wittgenstein, que, contrario a Aristóteles, nos va a decir que la filosofía no es una doctrina. Es decir, la filosofía dice no es una ciencia, ¿no? Sino que la filosofía es una actividad. ¿Una actividad para qué? ¿No? Una actividad que consiste esencialmente en esclarecer las proposiciones del lenguaje, porque Wittgenstein estaba, digamos, más relacionado con un grupo de filósofos que se dedicaban mucho a analizar el lenguaje. Entonces, por ahí podemos entender por qué es que su definición gira en torno al lenguaje, ¿no? O sea, la filosofía no es una ciencia. Para Wittgenstein la filosofía no tiene que preguntarse por el ser, no tiene que preguntarse por la esencia del ser humano. Diríamos en lenguaje filosófico, no tiene que preguntarse por nada metafísico, ¿no? Que está más allá de la realidad, sino que la filosofía tiene que ser una especie de herramienta que nos ayude a esclarecer nuestro lenguaje. Esa es su única tarea para Wittgenstein, ¿no? Entonces vemos que hay definiciones que se contradicen,
pero al contradecirse no se invalidan entre sí, porque hay tantas definiciones como se quiera encontrar, ¿no? Por ejemplo, siguiendo la línea de Wittgenstein, otro filósofo contemporáneo, Bertrand Russell, nos dice que la esencia de la filosofía es la lógica. Entonces también, la filosofía no tiene que dedicarse a cosas que están más allá de lo real, de este mundo material, sino que tiene que analizar, por ejemplo, la ciencia. Sí, la filosofía solamente tiene que dedicarse a analizar la ciencia, nada de dedicarse a analizar, por ejemplo, la política, ¿no? ¿Qué cosa es el ser humano? ¿Cuál es el fundamento? No, tampoco. Tiene que dedicarse a analizar la ciencia, ¿no? Por ejemplo, para un filósofo moderno llamado René Descartes, la filosofía tiene sus fundamentos en la razón, ¿no? En la razón, porque él es un filósofo racionalista. Se dedica al estudio de la razón nada más, ¿no? Luego es conocido también un poco la definición de Karl Marx, que nos dice que la filosofía no tiene que dedicarse pues a hablar del mundo, a analizar el mundo, a definir toda la realidad, sino que tiene que venir y actuar, tiene que transformar el mundo. Es otra definición. Esa es otra definición procedente pues de la tradición que sigue cada filósofo, ¿no? Que va a estudiar cada filósofo. Bien, ahora, como decimos, no es posible dar una definición exacta de filosofía, pero sí podemos decir, y esto se puede ver en cada definición que les he contado, sí podemos decir a qué se dedica la filosofía, cuáles son las características de la actitud filosófica, y eso es lo que vamos a ver posteriormente. Entonces podemos hablar de características, de cuáles son sus tareas, pero definirlo es un trabajo, es una empresa mucho más complicada, ¿no? Bien, eh, vamos a ver cuál es el origen de la filosofía, ¿no? ¿Por qué la filosofía se origina en el tiempo que se originó y por qué se origina en Grecia? ¿Por qué no se pudo originar en otra parte del mundo, ¿no? En el África, aquí en América Latina, en Sudamérica. ¿Por qué tuvo que originarse en Grecia y alrededor del siglo VI antes de Cristo? Bueno, vamos a ver el origen de la filosofía. Vamos a ver primero cuál es su origen cronológico, es decir, en cuanto a tiempo, y circunstancial, cómo es que se origina. ¿Ok? Vemos aquí, estas son las polis griegas. Correcto, estas son las polis griegas y vemos acá hay una península, ¿no? Hay algunas que son una especie de islas. Aquí está la botita itálica, la península itálica, ¿no? Si vemos algunas ciudades, aquí está Mileto, de donde es el primer filósofo, Tales de Mileto. Aquí está Samos, de donde es el primer hombre que utilizó la palabra filósofo, ¿no? Pitágoras de Samos. Aquí está Efeso, aquí al costadito nada más, y hay un filósofo, Heráclito de Efeso. Aquí está Olimpia, miren. Olimpia, ¿les recuerda algo? Aquí se iniciaron las Olimpiadas, ¿no? Bueno, y aquí está Esparta, y aquí está Atenas, ¿no? Hemos leído mucho, hemos visto muchas películas sobre estas dos ciudades. Entonces, aquí están todas las polis. ¿Qué significa polis? Ciudad. Todas las ciudades griegas, si se quiere, ¿no? Vamos a ver. Eh, Según historiadores de la filosofía, hay un consenso en que la filosofía se inicia más o menos en el siglo VI antes de Cristo, perdón, en, eh, en, esta, en este sector, ¿no? En este espacio, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que lleva al ser humano, ¿no? ¿Qué acciones llevan a que nazca la filosofía? Según Aristóteles, de quien la definición de filosofía hemos visto hace un momento, dice que la filosofía nace porque eh, el ser humano, el hombre, tiene la capacidad de asombro, de admiración, ¿no?
por lo que ve a su alrededor. Por ejemplo, decimos que Tales de Mileto es el primer filósofo. ¿Por qué? ¿Por qué Tales de Mileto es el primer filósofo? Bueno, hay que recordar que Tales está aquí, ¿no? Aquí como en una península y aquí está el mar, ¿no? ¿Qué sucede? Tales era un comerciante, Tales se dedicaba al comercio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Tales empieza a ver todo lo que hay a su alrededor, la naturaleza, ¿no? Empieza a ver toda la naturaleza, los otros hombres, el agua, que hay bastante en ese momento ahí, ¿no? Y se asombra, ¿no? Se admira de lo que ve. Se admira de lo que ve y empieza a razonar, a utilizar su razón como para dar una explicación sobre todo aquello que está viendo a su alrededor. Ya, ese reflexionar, si se quiere, ese filosofar, ¿no? Teniendo como fundamento el asombro, la admiración que te causa lo que ves, lo que para ti es nuevo, lo que para Tales en ese momento era nuevo, que recién se dio cuenta de ello, llevó al nacimiento de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando nosotros vemos algo nuevo, algo novedoso, por ejemplo, algo tecnológico, ¿no nos asombramos? ¿No? ¿O qué otro ser humano piensan ustedes en general, ¿no? eh, Tienen esta capacidad de asombro. ¿Qué piensan? ¿Lo pueden escribir en el chat o pueden abrir su micro? No tengo problema. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué etapa de su vida el ser humano tiene esta más vívida, esta capacidad de asombro? ¿Ustedes qué creen? Cuando somos infantes, Sí, exacto. Cuando somos niños, ¿no? Cuando somos pequeños, ¿no? Y cuando el niño o la niña empieza a hablar y te pregunta por todo, ¿y qué es esto? ¿No? ¿Y para qué es esto? Y a veces los padres, los hermanos o las personas que están alrededor están un poco como abrumadas, cansadas de explicarles todo. Ya, podemos decir que eh, en la etapa de la niñez, en la etapa de la primera infancia, los seres humanos tenemos fresca esta capacidad por preguntarnos, ¿no? Preguntarnos por las cosas porque nos causaron admiración. Después ya hay cosas que damos por hechas. eh, Nosotros, por ejemplo, ya cuando tú eres un adolescente, un adulto joven, hay cosas que das por hechas y que viene un niño pequeño, un infante, y te empieza a preguntar como, ¿y esto para qué sirve? Sirve para tal cosa. ¿Y por qué? Y tú dices, ¿verdad? Yo nunca me pregunté por qué, ¿no? ¿Por qué es de esta forma? ¿Por qué está hecho con tal material? Yo nunca me he preguntado eso, lo he dado por hecho. Entonces, si hay alguna cosa que podemos aprender de los niños es eso, ¿no? El tener la capacidad de asombrarnos frente a lo que vemos. En el momento en el que se origina la filosofía, el siglo sexto antes de Cristo, obviamente lo que tiene el hombre más a la mano, lo que tiene el ser humano más a la mano es la naturaleza. Por eso es que se empiezan a preguntar sobre todo por la naturaleza, ¿no? No por cuestiones tecnológicas o por una cuestión histórica, sino por la naturaleza. Bien. Em, Ahora sigamos. Vamos a ver, aparte de el origen cronológico y el origen circunstancial de la filosofía, existen otros factores para que la filosofía se haya dado en Grecia, exactamente. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, el factor religioso. ¿Qué sucede? ¿Cómo era la religión griega en esa época, siglo sexto antes de Cristo? La religión griega no tenía una, doc- una doctrina fija. No existía un libro sagrado en la Grecia de esa época. No existía una jerarquía sacerdotal. Es decir, no había nadie que te diga, según la religión puedes hacer esto.
Según la religión, esto es pecado. Tienes que leer este libro. Acá está la palabra de Dios, ¿no? Muy diferente a la religión judio-cristiana. Obviamente no tenemos influencia judio-cristiana porque esta religión o esta sociedad griega es antes de Cristo. No tenemos esa influencia judio-cristiana, ¿no? ¿Y cómo es que entonces, cómo se expresa esta religión, profesora? Si no hay nada, o sea, cada uno puede hacer lo que quiere. Bueno, en parte sí, pero al no tener sacerdotes o no tener, digamos, autoridades religiosas, ¿quiénes son los que transmiten, van transmitiendo de lugar en lugar, cómo es que, digamos, nace el mundo, el hombre, etcétera? Los poetas, ¿no? Por ejemplo, Homero, ¿no? La Ilíada y la Odisea de Homero, una cuestión oral, los poetas se cantan, ¿no? Hesiodo también, ¿no? Luego vamos a volver a ese tema de los mitos, ¿no? A partir de los mitos, la religión griega se estructura, pero es una religión un poco más laxa de las religiones que conocemos ahora, porque no tienen pues textos sagrados, no tienen mandamientos, no tienen jerarquía eclesiástica. ¿Bien? Ahora, otro factor muy importante es el factor geográfico. ¿Por qué? A ver, volvemos al mapita, ¿no? Por la ubicación de las polis, ¿no? Esta ubicación es clave. ¿Por qué es clave esta ubicación? Porque de aquí eh, empiezan a comercializar, ¿no? Por aquí vienen con otras culturas, ¿no? Por ejemplo, con la cultura egipcia, empiezan a- a comercializar con estas culturas que vienen del África, ¿no? Primero comercializan. ¿Recuerdas que te dije que Tales era comerciante? ¿No? Entonces él se dedicaba al comercio, primero, en una primera instancia. Pero sabemos que cuando existe intercambio comercial, no solamente uno recibe o brinda mercancía, ¿no? Mercancía de cualquier tipo, sino que también empieza a haber un intercambio de saberes, de tradiciones, de culturas, ¿no? Por ejemplo, de los egipcios llega la geometría, ¿no? Eh, estos saberes empiezan a expandirse, empiezan a conocerse a lo largo de todas las polis griegas que vemos acá, ¿no? Hasta aquí. Entonces, ese es un factor geográfico que beneficia el surgimiento de la filosofía precisamente en Grecia mismo, en estas polis, ¿no? Ahora, hay otro factor también importante, el factor político. ¿Por qué el factor político? ¿Qué pasa en la esfera política en esta época, en el siglo VI antes de Cristo? Precisamente en el siglo VI antes de Cristo empiezan a formarse las polis, ¿no? ¿Te acuerdas qué significaba polis? ¿Se acuerdan qué significaba polis? Ciudad. Ciudad, ¿no? El término griego traducido es ciudad. Entonces, como están naciendo las polis, cuando algo nace, sobre todo en la esfera política, es como que no sabemos cómo ordenarla. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, los ciudadanos de la polis, aquí un paréntesis, eh, en esta época la gente se identificaba con su ciudad, ¿no? Yo soy de Mileto, por ejemplo, no decimos Tales de Grecia, bueno, aunque Mileto actualmente está en Turquía, ¿no? Pero no, yo soy Tales, no, yo soy Tales de Mileto, yo soy Pitágoras de Samos, yo soy Heráclito de Efeso. Entonces, las personas se identificaban con su polis. ¿Y por qué no con su país, profesora? ¿Por qué no decían yo soy de Grecia? Porque no existía esta noción de nación, ¿no? Viene muchos siglos después. En ese momento ellos se identificaban con su polis,
Por eso es que vemos que aunque Atenas y Esparta, ¿no? No están tan lejos, quedan casi geográficamente iguales, son ciudades griegas, ¿no? Libraron una batalla, pues, ¿no? Una guerra. ¿Por qué? Porque las personas ahí se identificaban con su polis. Entonces, cuando las polis estaban naciendo y creciendo, se da una crisis. No se sabe cómo organizar las polis. ¿Y qué sucede? Las mismas personas, considerados ciudadanos, empiezan a debatir sobre ello. ¿Ya? ¿No? Existe una inestabilidad política sobre cómo organizar la ciudad, ¿no? Y esto abre paso a la libertad de expresión, ¿no? De los ciudadanos en la vida pública, o sea, no había pues censura, ¿no? Yo ciudadano puedo ir a lo que en ese momento se conocían como teatros, ¿no? Un lugar donde había mucha gente, ¿no? Salvando distancias, por ejemplo, cuando vas al centro de Lima y ves a bastante gente debatiendo, salvando distancias, algo así. Em, y tú puedes, en ese momento tú podías ir al teatro y debatir sobre la realidad política de la polis en ese momento, ¿no? Eras libre de hacerlo. Obviamente los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver después por ahí quiénes son considerados ciudadanos, ¿no? Entonces, el factor político también es muy importante porque brinda este espacio de expresión, ¿no? De poder dar tus ideas que has producido a partir de un razonamiento, ¿bien? Ahora, otro factor importante también es el factor socioeconómico. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, la realidad socioeconómica precisamente de la ciudad, ¿no? De las polis griegas y de sus ciudadanos. La sociedad griega, en la sociedad griega existían esclavos. Entonces, la sociedad griega es una sociedad esclavista, sí, la sociedad griega era una sociedad esclavista, incluso habían esclavos por deuda, ¿bien? Habían esclavos por deuda. Tú debías, no pagabas, esclavo de la persona a la que le debías, ¿no? Pero ¿cómo así cómo? Pero a mí me dijeron que la democracia nace en Grecia, ¿cómo puede haber esclavos? Ah, porque sí, bien, era una democracia, pero no todos eran considerados ciudadanos, ¿no? Las mujeres no eran considerados ciudadanos, los niños tampoco. O sea, es una concepción de democracia, pero no es una concepción de democracia contemporánea como la que tenemos ahora en muchos países del mundo, ¿no? Tiene sus límites todavía esa concepción de democracia. ¿Bien? Entonces, al ser la sociedad griega una sociedad esclavista, o sea, yo tengo esclavos. Entonces el esclavo lo traigo a mi casa, el esclavo cocina por mí, va a hacer trabajo físico por mí para generar dinero. El esclavo se encarga de mantener bien mi casa. Entonces yo tengo tiempo, ¿no? Yo tengo tiempo libre. Entonces, ¿qué hago? Entonces yo salgo, empiezo a ver las cosas, ¿no? Empiezo a ver la naturaleza, empiezo a ver todo a mi alrededor. Luego veo que por allá por el teatro están debatiendo, me voy acercando a escuchar. ¿No? Y así varios días, durante varios días me voy acercando a escuchar hasta que un día digo, oye, pero del tema que estaban hablando ayer, yo tengo esta posición, yo tengo esta opinión, entonces mañana voy a ir y voy a ir a debatir, ¿no? Con los demás. Entonces, el tener esclavos me permite a mí, ciudadano griego, ¿no? De la polis, tener tiempo para filosofar, ¿no? Y esta es una concepción muy interesante, ¿no? Porque si vemos en la época antigua es como, wow, o sea, el ocio, una palabra hoy tan cargada negativamente, el ocio,
el estar sin hacer nada, ¿no? Sin tener nada pendiente que hacer, permitió que nazca la filosofía, entonces, sí, ¿no? En cambio ahora, ¿no? En la época actual, en la época contemporánea, hasta a veces te hacen sentir culpable por tú no tener nada que hacer, ¿no? En tus días libres, ¿no? En tu hora libre tienes que hacer algo, ¿no? Ah, entonces fin de semana me meto a un curso ahí porque tengo que hacer algo, ¿no? Me meto a un voluntariado, voy a hacer algo porque no puedo estar sin hacer nada, si no me consumo, me aburro. ¿Y por qué no filosofas? Por ejemplo, ¿ustedes creen que todos podemos filosofar? ¿Todos podemos ser filósofos? ¿Qué creen ustedes? ¿O solamente algunos, así, los elegidos? ¿Sí? Pueden escribirlo, pueden abrir su micrófono, ¿sí? No, no hay respuesta incorrecta, no hay respuesta correcta, por si acaso. Sí, ¿no? Todos. Todos tenemos esa capacidad, ¿no? No todos, dice Ariana. Bueno, no ella piensa que no todos también. Ah, no en la misma medida, Cindy. Sí, no puede ser, ¿no? No en la misma medida, o sea, como que no todos vamos a llegar hasta cierto nivel, pero podemos intentarlo, ¿no? Entonces, si todos podemos filosofar, todos debemos tener tiempo libre, ¿no? Siguiendo lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Pero a veces hay mucha gente que no tiene tiempo libre, no solamente porque no lo quiera, tal vez el ritmo de la vida actual no te permite tener tiempo libre, ¿no? Pero sería recomendable que nosotros, aunque estemos preparándonos para dar un examen de admisión, por ejemplo, para poder ingresar a la universidad, tengamos algún tiempo libre, ¿no? No necesariamente vamos a llegar a ser filósofos, ¿ah? Pero nos va a permitir reflexionar, ¿no? La filosofía de alguna manera también te ayuda, ¿no? Dices, ah, la filosofía, estás todo el día pensando, no haces nada. No, ¿no? A lo largo del ciclo vamos a ver cuáles fueron los aportes de los filósofos, ¿no? Para la historia de la humanidad. ¿Bien? Ahora, aquí hay otro factor, podemos llamarlo factor, ¿no? Muy importante, ¿no? Que no está aquí, pero vale la pena mencionarlo, y es cómo es que surge la filosofía. Bueno, la filosofía surge porque, vamos a ver si podemos escribirlo, eh, se da un paso del mito hacia el logos. ¿Qué es eso, profesora? ¿Qué quiere decir eso del mito al logos? Em, Bien, espera un momento. El paso del mito al logos quiere decir que en Grecia el ser humano pasó de explicarse las cosas a través de mitos. Recuerda que los mitos, ¿quiénes los transmitían? Los poetas, ¿no? ¿No? Es decir, se dejó el mito de lado y se pasó al logos. ¿Qué es logos? ¿Qué significa? Bueno, logos es un vocablo griego eh, que tiene muchas definiciones, ¿bien? Pero nosotros, para efectos de la clase, vamos a tomar solamente una. Logos es razón. Entonces, dejamos de creer las cosas a través de los mitos, ¿no? Para explicar las cosas, sobre todo el fundamento de todo lo que vemos a nuestro alrededor, a través de la razón, ¿no? Por ejemplo, existe un mito griego, ¿no? Dentro de toda la muy vasta mitología griega, que va a explicar el inicio del mundo. ¿Cómo así? Se dice, según la mitología griega, que todo el inicio en el universo, todo era caos, ¿no? Todo era caos, todo era absolutamente caos, nada estaba ordenado. Llega Gea o Gaia, si tú la quieres llamar, que es la diosa que representa la tierra, ¿no? Y empieza a ordenar todo, junto con otras divinidades, empieza a ordenar todo, empieza a ordenar el universo.
y es tan poderosa que crea a Urano. Urano representa el cielo, ¿no? El paraíso, si se quiere. Gea se une a Urano y dan vida a muchas criaturas, ¿no? Dan vida a 12 titanes, a 3 cíclopes y a 3 hecatónquitos. ¿Ok? Son criaturas, son gigantes, etc. Pero sobre todo los titanes eran tan poderosos eh, que Urano tiene miedo. Urano tiene miedo de que estos sus hijos lo derroquen. Entonces, ¿qué hacen? A todos estos, ¿no? A los titanes, a los cíclopes, etcétera, los encierra en la tierra, o sea, en Gea misma, ahí, los encierra, provocando en Gea un dolor así inconcebible, un dolor que nunca antes se vio, ¿no? Em, entonces, durante mucho tiempo pasa esto, muchos años, y Gea ya no soporta. Entonces idea un plan para derrocar a Urano y llama a uno de sus hijos, al titán más joven, pero también era un titán muy ambicioso, ¿no? Este titán se llamaba Cronos, ¿no? Llama a Cronos y le dice, tengo este plan para derrocar a Urano, mira, yo ya no lo aguanto, ¿no? Y yo te voy a ayudar y vas a hacer esto, esto. Cronos acepta. Cronos acepta, es un titán muy ambicioso. Entonces le dice, mira, si tú lo derrocas, le dice a su madre Gea, tú vas a gobernar el universo, ¿no? Imagínate. Y Cronos dice, ya, ya. Eh, y Egea le entrega a Cronos una hoz de diamante y le dice, Urano está en tal lugar, ve, ¿no? Búscalo, enfréntate a él. Cronos va. Recordemos que Urano representaba pues el cielo, el paraíso. Entonces, Cronos encuentra a Urano en una nube, ¿no? Sobre una nube, así. Cronos va y con esta hoz de diamantes ataca a Urano. Lo ataca así directamente, ¡fra! ¿No? Lo ataca sobre el miembro viril, así, ¡tra! Y Urano del dolor da un grito que nunca, nunca se había escuchado en el universo. Y la sangre que brota de Urano, ya que estaba en la nube, pinta todo el cielo. Ese rojo, así ese rojo escarlata de la sangre, pinta todo el cielo, ¿no? Así que cuando tú veas el atardecer así bien bonito, con esos tonos rojizos, Urano, ¿no? La mitología griega te diría Urano. Entonces, bueno, obviamente Cronos vence a Urano y se convierte pues en el señor de todo el universo, ¿no? Libera a sus hermanos titanes, los invita a un banquete, están festejando, pero ese mismo día en la noche, ya cuando va a dormir, Cronos, Urano se le aparece como el fantasma, ¿no? El espectro de Urano y le dice, tú eres un traidor, tú eres un desagradecido, así como lo que tú me has hecho, así te lo van a hacer tus hijos, ¿no? Y bueno, esta es la primera etapa de la creación del universo, ¿no? Sí, después, em, ya con el gobierno de Cronos, se dice que se da una etapa de la edad de oro de los hombres, ¿no? De los hombres, de los seres humanos. ¿Por qué? Porque en la Tierra todo era paz, todo era así. No había necesidad de nada, no había necesidad ni de trabajar, porque los hombres lo tenían todo, te dice. Pero en el mundo de los dioses, ¿no? Sí, de los titanes, digamos, no era así. ¿Por qué? Porque Cronos se había convertido en un tirano. Ahí tenían que hacer lo que él decía, ¿no? Y si tú te atrevías a contradecirlo, él te gritaba, mira, acá mando yo y acá se hace lo que yo digo. Sí. Entonces, le tenían miedo. Cronos se casó con su hermana, la diosa de la fertilidad Rea, y tuvieron hijos.
tuvieron hijos que eran dioses, ¿no? Pero Cronos todavía tenía en su cabeza esta maldición más o menos que le echó Urano, ¿no? Que le dijo a ti también te van a traicionar como me traicionaron a mí, ¿no? Entonces, como tenía tanto miedo de que le hagan lo mismo que él le hizo a Urano, cada vez que Rea daba luz a sus hijos, ¿qué hacía Cronos? Los tomaba y se los comía, ¿no? Si recuerdan, hay una pintura así, Cronos comiéndose a sus hijos, o sea, ¿no? Viene de la mitología griega. Se comía a todos sus hijos, pero Rea ya estaba cansada, ¿no? Porque, bueno, este sentimiento de madre, de que eliminen, se coman a tus hijos, Entonces ella idea un plan. Baja a la tierra, estando embarazada ya próxima a dar a luz, y da a luz en la tierra a su hijo, a su último hijo llamado Zeus, ¿no? Va hacia la isla de Creta, en Grecia, y ahí entrega a Zeus para que lo críen unas ninfas del bosque, ¿no? Y vuelve después, ¿no? A los aposentos con Cronos y ella pues finge todavía estar embarazada, finge los dolores de parto y también, ¿no? Su plan sigue y ella envuelve unas rocas como si fuera el niño recién nacido, sabiendo que Cronos ni siquiera lo va a ver, o sea, lo va a tomar y ¡plá! Se lo va a tragar, se acabó. Entonces le entrega estas rocas a Cronos y él se come las rocas pensando que era el niño. Entonces ella, ok, mi plan salió a la perfección, ¿no? Zeus es criado pues por criaturas ahí por las ninfas y por más criaturas en la tierra hasta que ella crece, es adulto y le revelan su origen. Le dicen, tú eres hijo de Cronos, con Rea, mira, tu padre se ha tragado a todos tus hermanos por esto, y tu misión es liberar a tus hermanos. Entonces Zeus, él entrena, ¿no? Se prepara para este enfrentamiento con Cronos, ¿ya? Em, Tiene ayuda del titán del océano, el titán océano, que le da una poción, ¿no? Te voy a dar una poción para que tú llegues allá digamos, a los cielos, ¿no? Al mundo de los titanes y encuentres a Cronos y le des esta poción diciendo que este le va a dar fuerza. Ah, ya. Entonces, Zeus se disfraza como de un lacayo, llega y le ofrece esta poción, ¿no? Poderosa a Cronos. Cronos de inmediato se la toma y empieza a vomitar a todos sus hijos, a Hera, Deméter, a Hestia, a Hades, ¿no? A Poseidón. Y que en ese momento Cronos se da cuenta, ¿no? De la trampa y llega otra etapa de la creación del universo, la guerra de los titanes, ¿no? Recuerdas que Cronos es un titán y Zeus y sus hermanos son dioses. Entonces, hay dos grupos, hay una batalla allí. Están los titanes que tienen, eh, digamos, en la cabeza está Cronos, obviamente, pero en la batalla está un titán llamado Atlas, que luego vamos a saber más de él, vamos a saber cómo termina, ¿no? Entonces, los titanes, está Cronos con los titanes y en el otro lado está Zeus y sus hermanos. Zeus y sus hermanos, su refugio es el Monte Olimpio. Por eso es que dicen que ellos son los dioses del Olimpo, ¿ok? Entonces, Zeus o los titanes eran enormes y poderosos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los dioses? Eh, Recuerdan que Urano y Gea habían procreado, aparte de los titanes, a los cíclopes y a otras bestias. Ok, Zeus los libera. Los libera, los cíclopes son estos monstruos que tienen acá un ojo, ¿no? En la frente. Estos gigantes, en agradecimiento, les crean herramientas, ¿no? Por ejemplo, a Zeus le dan estos relámpagos característicos, a Hades le dan un casco que lo puede ocultar, a Poseidón le dan su tridente, ese tridente con el que siempre sale Poseidón ahí, ¿no? Entonces, ambos grupos se enfrentan ya, ¿no? Con todo lo que tienen, se enfrentan y ocasionan
temblor, un movimiento tal en el universo que nunca se había visto. ¿Y qué nace aquí? Los terremotos, nacen los volcanes, emergen, ¿no? Los tsunamis se dan porque era un encuentro tan fuerte, ¿no? Porque estos seres eran tan poderosos entre sí, ¿no? Esta guerra más o menos ya dura casi 10 años y todo parece indicar que van a ganar eh, los titanes, muy poderosos. Pero ya los dioses como que se desesperan un poco y Zeus libera a los otros seres, a los otros monstruos generados junto con los cíclopes, ¿no? Los hecatarquios, que son gigantes que tienen 100 brazos y 50 cabezas, imagínate. Y bueno, los titanes se asustaron tremendamente y los dioses vencieron, ¿no? Los dioses vencieron y condenan a los titanes a prisión perpetua en el Tártaro, así como que en una cueva, en la tierra, ¿no? A todos, son 12 titanes, a todos excepto a Atlas. ¿Se acuerdan de Atlas? El que, digamos, era en el campo de batalla, era quien encabezaba a los titanes, ¿no? Entonces, por eso le dan un castigo especial a Atlas. Le dicen, Atlas, tú vas a ser condenado a cargar sobre tus espaldas eternamente el peso de la tierra, ¿no? Si ustedes ven, porque incluso es un meme ya ahorita, hay un hombre, ¿no? Es Atlas. Pues, es un hombre. No, es Atlas. Que está así, en esta posición, como en cuclillas y cargando el planeta, ¿no? Ya, esa es la condena de Atlas en la mitología griega. Mira, ¿no? Cuánta relevancia ha tenido que ahora es hasta un meme. ¿No? Entonces sí, ¿no? Lo condenan. Luego Zeus y sus hermanos, bueno, Zeus no quiere ser un tirano, ¿no? Como sus antecesores, Urano y Cronos. Entonces dice, vamos a repartirnos el universo, ¿no? Yo me voy a quedar reinando el cielo. Poseidón, tú vas a los mares. ¿No? Hades, tú vas al mundo de los muertos, al submundo. Allá tú vas, ¿no? Entonces esto se conoce como el gobierno de los dioses del Olimpo. Ya, esto que yo te he contado, eh, lo contaban cuando estaban en la época, en la etapa del mito, los poetas, ¿no? Sí, esto lo contaban los poetas. Y así, ¿no? Con los dioses y todo, eh, el ser humano, perdón, el hombre griego, vamos a decir, ¿no? Los griegos. eh, Justificaban la existencia y el nacimiento del universo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ahora, en los mitos también hay muchas cosas peculiares, ¿no? Si tú dices, ah, pero qué interesante, mira cómo se pelean, cómo uno es tirano y cómo crean planes en contra de uno y del otro, tiene mucha diferencia con la religión judio-cristiana, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar, estos dioses griegos, estos titanes griegos, tienen muchas características humanas. Tienen muchas características humanas, mientras que el dios, por ejemplo, del cristianismo o de otra religión, es perfecto, es, es omnipresente, es bueno, no tiene ningún defecto. Pero los dioses de los griegos sí, tienen muchos defectos. Y eso solamente digamos, uno de los tantos mitos que te estoy contando, hay muchos más. Y en muchos los dioses aparecen con virtudes y con defectos humanos. Entonces, sí, ¿no? La religión griega es muy particular porque sus dioses tienen muchas características humanas. ¿No? Digamos que podría ser al revés de lo que nosotros conocemos en la tradición judío-cristiana de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Podemos decir que en la religión griega, el hombre griego crea a sus dioses, porque hay múltiples dioses, a su propia imagen y semejanza, ¿no? Sus dioses son así. ¿No? Tienen hijos, se casan entre hermanos, pelean, tienen batallas, hay envidia, hay tiranía, ¿no?
Hay un sinfín de situaciones que tú no le dices Zeus, le pones un nombre así común, un nombre que se te ocurra, pasa totalmente como la vida de una persona, así acá de la Tierra, ¿no? Actual incluso, actual, sí, ¿no? Eso sucede. Pero ¿qué pasa? Llega un momento, y para esto tenemos de ejemplo a Tales, que es el primer filósofo, que al ser humano ya no le es suficiente, ya no le es suficiente los mitos, ya no le es suficiente que venga el poeta y te cante, ¿no? Incluso hay diferentes versiones de los distintos mitos eh, de acuerdo al poeta que te lo cante, porque ellos lo cantaban, o sea, el poeta no venía y escribía y decía, publique mi libro, no, te lo cantaban. Entonces, cuando algo es difundido de manera oral, obviamente va a llegar a distintos lugares con algunos cambios, ¿no? Depende de quién te lo cuente. Entonces, no, el ser humano, dice el hombre griego, dice no, o sea, ¿por qué voy a creer 100% en los mitos si yo tengo frente a mí, ¿no? Frente a mí la misma naturaleza. O sea, el mito me está diciendo cómo se creó el universo, el mundo, pero yo tengo frente a mí el mundo y yo con mi razón, con mi cabecita, puedo dar cuenta de cómo es que ha nacido este mundo. Entonces, el primer filósofo, Tales de Mileto, Mileto, es una península, ¿no? Tales sale, como cuando tú vas ahí a la Costa Verde y ves agua, agua, ¿no? Tales ve bastante agua. Entonces dice, como Tales es un comerciante, seguramente tenía esclavos, tenía mucho tiempo libre para pensar, entonces ve que la gente empieza a preguntarse por el origen de varias cosas. Y dice, ay, ya, sí, pero ¿cómo se habrá originado este mundo? Sin recurrir a los mitos, ¿ah? Solamente pensando. Bueno, pero yo veo que casi todo aquí en el mundo, casi todo es agua. ¿No? O sea, yo salgo de mi casa, es agua. Voy a intercambiar bienes, mercancía, veo agua. Voy a reunirme con mis amigos allá al teatro para debatir, veo agua. En todos lados veo agua. ¿Qué hace Tales? Razona, ¿no? No recurre a ningún mito, no recurre a ningún dios, ¿no? Y dice, ok, entonces el origen, ¿no? del mundo es el agua. ¿Ya? En ese decir, el origen del mundo es el agua y ya no es Gea ordenando el caos, creando Urano, uniéndose a Urano, teniendo titanes. No, ya no, ya. El origen del mundo es el agua, porque el agua es lo que más predomina aquí, por lo menos donde está él, ¿no? Porque obviamente para su época él no tiene pues un mapa mundi, no tiene un globo terráqueo, ¿no? Él dice eso. Entonces, el origen de todo es el agua. En ese momento en que Tales pensó y dijo eso, ¡pap! Filosofía, ¿no? El hombre pasó de la creencia para justificar la existencia del mundo y de las cosas y del mismo hombre, ¿no? De los mitos pasó al logos. Entonces, este paso del mito al logos es lo que diferencia, ¿no? la filosofía de otros saberes. Por ejemplo, no, no, yo no creo en eso, ¿no? Te viene alguien y te dice, a mí me han dicho que el Dios tal creó el mundo y por lo tanto el mundo tiene forma hexagonal, pero te lo está diciendo por una cuestión mitológica, tú no estás razonando, ¿no? Te has quedado en esa etapa. ¿No? Entonces, ¿quedan claros? Sí, hasta aquí queda claro los factores que se dieron paso al surgimiento de la filosofía, jóvenes, para poder avanzar. ¿Sí? Sí, me hizo claro. Ok, bien, gracias. Ahora, como ya repetimos, ¿no? Y disculpen que sea tan incisiva en este aspecto, pero no podemos definir la filosofía. Entonces, como no podemos definir la filosofía,
podemos hablar de las características de la filosofía. Sí, profesora, pero ¿cuáles son las características de la filosofía? ¿Cómo cuando yo escucho, leo algo, sé que realmente me están hablando de filosofía, de saber filosófico, de actitud filosófica o no? Bien, entonces vamos a ver eso, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe tener, que tiene la filosofía, ¿no? Esto es a través de un consenso, obviamente. Eh, decimos que la filosofía es radical. ¿Cómo así radical? ¿No? ¿Que es extremista la filosofía? No. Decimos radical porque radical lo tomamos de la palabra raíz, ¿no? Imagínate que la filosofía, ¿no? Tiene frente a sí un árbol, ¿no? El árbol tiene un tronco, tiene sus ramas, tiene sus flores, sus plantas, pero debajo de la tierra que nosotros no vemos hay unas raíces, ¿ya? Entonces la filosofía no va a estudiar el tronco del árbol, no va a estudiar su fruto, no va a estudiar sus flores, no va a estudiar sus ramas. No, la filosofía va a apuntar a sus raíces. O sea, la filosofía va a estudiar qué cosa es el fundamento de la realidad, ¿no? ¿Qué cosa fundamenta la realidad? ¿No? Yo quiero saber cómo surge, cómo nace. Por eso, por ejemplo, es que los filósofos antiguos, ¿no? Tales, por ejemplo, dijo, no se puso a filosofar sobre otra cosa que no sea cuál es el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen del mundo? El agua, ¿no? Luego Anaximandro, ¿no? Discípulo de Tales, también de Mileto, dijo, no, no es el agua, ¿no? El origen del mundo es indeterminado, no se puede determinar. Ah, qué filósofo, ¿sí? Para él era eso, es indeterminado, no se puede determinar cuál es el origen, ¿no? Luego vino Anaxímenes, ¿no? Y él dijo, el aire. El aire, mira, todo es aire, tú vas por todos lados, es aire, ¿no? El origen del mundo, del universo, el aire, ¿no? Heráclito de Feso, otro filósofo antiguo, el fundamento del universo es el fuego, ¿no? Para mí es el fuego. Y así, ¿no? Sucesivamente, a lo largo de la historia de la filosofía, los filósofos se preguntan, ¿no? Y dan respuestas, ¿no? Provisionales o propuestas sobre los fundamentos de lo que tienen al frente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero analizar el ser humano, yo quiero ver la esencia del ser humano, cómo es que se da, cómo es que nace el ser humano. Eso es lo que yo quiero analizar, diría un filósofo que apunta hacia la raíz, hacia lo radical. ¿Sí? Ahora, la Miss, filosofía, sí, disculpa, Miss, sí, 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 disculpe que le interrumpa. ¿Quién había dicho que el origen del mundo es indeterminado? Anaximandro, Ay, ya, mis gracias. sí, Anaximandro de Mileto. Bien, ahora, otra característica de la filosofía es que es racional, ¿no? Es racional. ¿Por qué? Porque la filosofía, un filósofo te va a decir lo que piensa, sí, pero te va a decir lo que piensa, ¿no? A través de argumentos, a través de argumentos coherentes, a través de argumentos lógicos que siguen un hilo, ¿no? O sea, no es porque, mira, yo creo que esta cuestión es así porque bueno, pues así me dijeron, pues, ¿no? ¿Y cuál es tu argumento? No es que así yo estaba en el carro y escuché. No, no, o sea, ese no es un argumento, no es un argumento coherente, no es un argumento que siga un sentido lógico, ¿no? Entonces la filosofía va a tener esta característica racional porque no utiliza este tipo de argumentos que no tienen un sustento lógico, digamos, un sustento no especulativo, ¿bien? No especules, o sea, constrúyeme un argumento, dímelo, ¿no? Y que tenga sentido, obviamente, que tenga sentido, ¿bien? Ahora, la filosofía es problemática, uy, sí, no, a mí no me gusta filosofía porque, son muchos problemas, sobre todo se preguntan, ¿no? Y no, es mucha cosa, bueno,
es una característica de la filosofía, es problemática. ¿Por qué? Porque donde, por ejemplo, se cree que se tienen saberes exactos, mira, esta ciencia tiene un saber exacto, ¿no? Por ejemplo, en la física, cuando se empezaron a hablar de los agujeros negros, ¿no? Y presentaron su teoría, los físicos teóricos y todos los físicos que estaban involucrados en este estudio y todo, wow, los agujeros negros, ¿no? Toda la sociedad, wow, qué gran descubrimiento, sí, un descubrimiento muy importante. Pero ¿qué pasó? Otra vez vino la problemática de la filosofía y dijo, a ver, o sea, tú me estás diciendo que existen agujeros negros en el universo y que en algún momento van a como succionar, van a comer, van a traer hacia sí no sé, planetas, estrellas, ¿no? Lo demás. Pero también me estás diciendo que en el agujero negro no hay nada. O sea, y cuando este agujero negro tome estos otros objetos, ¿no? Las estrellas, ¿no? Los cometas, etcétera. ¿Dónde los va a poner si no tiene nada dentro? Tú me estás diciendo eso, ¿no? ¿Qué hizo la filosofía? Problematizó, ¿no? Planteó nuevos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los físicos? Tuvieron que explicar, ¿no? Tuvieron que tal vez estudiar un poco más y dar algunas respuestas. Sí, la filosofía es problemática, ¿no? ¿No? Es muy problemática. Esa es una característica muy importante de la filosofía. Siempre está buscando qué cosa preguntarte, ¿no? Sobre el tema que tú crees, así que está perenne y que nadie puede tocar. Ujú. Y esta característica se relaciona con qué se relaciona con la siguiente, ¿no? Que es que la filosofía es crítica. La filosofía te va a discutir, el filósofo te va a discutir, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre busca preguntar sobre supuestas verdades inamovibles que pueden haber, ¿no? ¿Por qué? Porque el saber filosófico, al igual que cualquier saber, es dinámico, va cambiando, se va nutriendo de otros saberes. Entonces puede poner en discusión supuestas verdades, ¿no? O sea, la filosofía es tan crítica que los filósofos mismos se pueden criticar a sí mismos. Profesor, ¿cómo es eso? O sea, o sea, el filósofo dice algo y después dice, no, me equivoqué, ¿no? Sí, sí, puede hacerlo, ¿no? Porque una característica de la filosofía es que es crítica, precisamente, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a retroceder con este señor, Ludwig Wittgenstein, un filósofo del siglo XX, bueno, de quien ya vimos, ¿no? Su definición de filosofía como una actividad que esclarece el lenguaje. Eh, Esto lo dice él en su primer texto, que no sé si se ve aquí, está chiquitito, es el Tractatus Lógico-Filosóficos, ¿no? Y en él, obviamente, siempre dedicado al lenguaje, él habla, por ejemplo, de que eh, la realidad es todo lo que tú puedes decir con tu lenguaje. Si algo tú no lo puedes decir con tu lenguaje, no existe. Por eso es que hay una frase muy famosa de Wittgenstein que dice, de lo que no se puede hablar es mejor callar. O sea, todo tiene que ver con tu lenguaje. Existe, entonces yo puedo decir qué cosa es esto con mi lenguaje, ¿no? Eh, Eso lo dice él en su tractato. Muchos años después publica otro texto titulado Investigaciones Filosóficas, en donde da, digamos, un giro en su filosofía y en el prólogo, si no me equivoco, él dice, muchos lógicos se han equivocado acerca, ¿no? de la actividad filosófica, acerca de lo que debe estudiar la filosofía, ¿no? Entre estos lógicos, dice él, porque él se relacionaba mucho con otros profesionales de las ciencias, ¿no? De otros saberes, dice, entre estos lógicos está el autor del Tractatus,
¿Quién es el autor del Tractatus? Él mismo. O sea, está diciendo que él se equivocó en algún momento de su trabajo filosófico, de su actividad filosófica. Sí, sí, tranquilamente. Y alguien le dijo, oh, no, ¿por qué te criticaste? Entonces todo tu trabajo no vale porque tú has estado equivocado. No, no, los otros filósofos lo leyeron y bueno, sí, siguieron leyendo su obra, ¿no? Que era lo más importante, saber ahora qué estaba planteando, porque es una característica de la filosofía el ser crítica. Si la filosofía no es crítica, se vuelve dogmática entonces, ¿no? Por ejemplo, este señor de aquí, Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿no? Aprendió muchas cosas en la escuela platónica. Después se va y funda la escuela aristotélica, imparte clases en el liceo, ¿no? Y a lo largo de su vasta obra, ¿no? Eh, del planteamiento aristotélico en distintas áreas de la filosofía, podemos dar cuenta de una cosa, de que Aristóteles critica mucho a Platón. No, pero si es su maestro, de él aprendió todo. Sí, pero a lo largo de su vida Aristóteles estudió, filosofó, planteó situaciones, planteó respuestas y dijo, ah, bueno, entonces lo que yo aprendí con mi maestro Platón estaba mal, entonces lo voy a criticar. No hay ningún problema, ¿no? ¿No? Aristóteles decía, sí, yo soy amigo de Platón. Platón es mi amigo, pero yo soy más amigo de la verdad. ¿Qué quiere decir? Si yo creo que Platón está equivocado, lo tengo que decir, porque si no lo digo, estaría mintiendo y yo me debo más a la verdad que a Platón, ¿no? Entonces, en estos dos ejemplos podemos dar cuenta de a qué nivel la filosofía es crítica. Bien, ahora, la filosofía es totalizadora. ¿Qué quiere decir que la filosofía sea totalizadora? ¿Mm? ¿Qué nos estamos refiriendo? Que la filosofía busca respuestas que puedan ser universales, ¿no? Por ejemplo, el primer filósofo, Tales de Mileto. Tales de Mileto no se preguntó, ¿cuál es el origen de Mileto? ¿No? ¿Cuál es el origen de Mileto? No, no, se preguntó cuál es el origen del mundo, ¿no? Otros filósofos no se preguntan, ¿no? Por ejemplo, un filósofo griego, ¿cuál es el origen del hombre griego? No, se preguntan cuál es el origen del hombre, cuál es la esencia del hombre en general. O sea, yo lo puedo aplicar para Grecia, lo puedo aplicar para Alemania, lo puedo aplicar para el África, para América Latina, el hombre, ¿no? Del ser humano. Entonces, tiene esta característica, ¿no? Desde sus inicios, la filosofía siempre se ha preguntado, siempre ha buscado respuestas universales, ¿no? Y esto era algo que hacía Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates caminaba y encontraba sobre todo jóvenes, ¿no? A él le gustaba preguntarle a los jóvenes, por ejemplo, para ti, ¿no? ¿Qué es la justicia? Para ti, ¿qué es lo bello? ¿No? Para ti, ¿qué es el amor? Él nos decía, ¿para ti qué es la justicia aquí en la sociedad de Grecia, ¿no? Aquí en esta polis, ¿no? Para ti, ¿qué es el amor aquí entre nosotros nada más, ¿no? Entre nosotros que estamos reunidos, nosotros 10 que estamos reunidos. No, por eso es que cuando su interlocutor le daba ahí algunas respuestas que él consideraba que no se podían universalizar, él decía, no, pero yo no te estoy preguntando eso. Yo quiero que me des una respuesta universal. No, Sócrates, es que no se puede. Ah, entonces no lo sabes, ¿no? Y a través de las preguntas, Sócrates trataba de que su interlocutor, ¿no? La otra persona, pueda, en términos
que podemos tomar de esta época, parir ideas, ¿no? Parir ideas. Sócrates decía, parir ideas, ya que él tenía una madre que fue partera. Entonces él decía, yo, como mi madre era partera, yo voy a hacer parir ideas, ¿no? A la gente. Entonces él buscaba eso, ¿no? Con sus preguntas, ¿no? Con su intención de encontrar respuestas que sean totalizadoras, universales, que se apliquen. Y hasta el día de hoy, si tú lees filósofos contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, ahora que pasó, bueno, hace algunos años la pandemia por la COVID-19, salieron muchos libros de filósofos y hablaban, por ejemplo, de la reacción de la humanidad frente a la pandemia. No hablaban de la reacción la reacción de los ciudadanos de tal país frente a la pandemia, ¿no? Hablaban de cuestiones universales de todo el mundo, que yo lo puedo leer aquí en Perú, o lo puede leer alguien del Asia, o lo puede leer alguien de Europa, y tal vez lo ayude a reflexionar, hasta los tres nos ayude a reflexionar en cierto sentido, ¿no? Hacia el mismo objetivo. Entonces, la filosofía desde sus orígenes mantiene estas características, ¿no? Porque si no, no sería filosofía, sería otro tipo de saber, tal vez, pero filosofía no, ¿no? Si no presenta estas características es muy difícil, ¿no? Que sea filosofía, ¿no? Ahora que te dicen, no, nosotros tenemos la filosofía de la espiritualidad, qué interesante, voy a ir a ver, ¿no? Ven, únete, tenemos acá una reunión. Y tú no encuentras estas características, duda, tal vez no es filosofía, lo más probable es que no sea filosofía, ¿no? Porque ahora a cualquier cosa le ponen por ahí un prefijo, Sofía, filosofía de tal cosa, es filosofía, no, y cuando tú llegas, esto parece una cuestión dogmática, ¿no? Entonces hay que dudar, hay que saber a qué llamamos filosofía y a qué llamamos actitud filosófica. Y para eso tenemos, pues, estas características, ¿no? Que son generales, pero te van a ayudar a diferenciar. Ahora bien, sigamos. Vamos a ver cuáles son las disciplinas filosóficas. En esta sesión, como ya dijimos, que es introductoria, vamos a ver las disciplinas filosóficas de manera superficial, porque a lo largo del ciclo, cada disciplina va a tener 1 hasta 2 semanas dedicadas a sí misma. Bien, tenemos, por ejemplo, la ontología. ¿Qué es la ontología, profesor? La ontología se dedica al estudio del ser, ¿no? A lo largo de la historia de la filosofía, muchos filósofos han presentado sus teorías ontológicas. Por ejemplo, Platón tiene el dualismo ontológico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es? ¿Qué significa? Platón eh, plantea que existen dos mundos, ¿no? El mundo material, nosotros, que estamos acá, ¿no? Y el mundo de las ideas, que a nosotros no podemos llegar ahí, dice Platón. ¿Quién es el único que llega a ese mundo de las ideas? El filósofo, ¿no? Nosotros no filósofos, no, nosotros nos quedamos en el mundo material. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un celular, ¿no? Este celular es la copia ¿de qué? De la idea, ¿no? De la idea de celular, de teléfono móvil, ¿no? De smartphone, que está en el mundo de las ideas. Yo siempre voy a alcanzar este objeto solamente que está en el mundo material, ¿no? Nunca voy a alcanzar la idea de celular, la idea del lapicero, no, no, yo siempre en el mundo material. Entonces, esa división ontológica es la que plantea Platón, ¿no? Su discípulo Aristóteles, ¿qué nos dice?
nos dice, bien, ¿no? La filosofía, ¿no? Como ya hemos visto, la filosofía trata de los primeros principios, ¿no? De las primeras causas. Entonces, si vamos a estudiar el ser, para Aristóteles, el ser se compone de dos cosas, de materia y de forma, ¿no? Esto, materia más forma, ¡pum!, ser, ¿no? Se creó el ser. ¿Cómo se llama esta teoría de Aristóteles? La teoría hilemórfica, ¿no? Obviamente luego vamos a ver más, pero en sencillo es esto. Luego otro filósofo ya contemporáneo, llegando aquí del siglo XX, es el alemán Martin Heidegger. ¿Qué dice Martin Heidegger? Sí, para Heidegger la ontología es muy importante. Dice, sí, la ontología estudia el ser, ¿no? Pero, sobre todo, dice, eh, la ontología y por lo tanto la filosofía debe estudiar al ser humano, porque para él realiza, y volvemos aquí, ¿no? La filosofía es crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Heidegger va a decir, va a criticar a sus antecesores y va a decir, muchos filósofos se han dedicado a estudiar cosas que no son tan importantes. Lo importante es estudiar el ser humano, para Heidegger, ¿eh? ¿No? Entonces, tenemos que buscar el origen, cuál es el origen del ser humano, cuál es la esencia del ser humano. Entonces, él realiza una crítica. No busques nada más, no hables de ciencia, no hables de lenguaje, no. El ser humano, ¿no? Hay que volver a estos orígenes de preguntarnos por cuál es la esencia, el fundamento del hombre, ¿no? Eso es lo que plantea, digamos, en ontología Martin Heidegger. ¿Sí? Ahora, otra disciplina es la antropología filosófica. ¿Qué estudia la antropología filosófica? La antropología filosófica va a estudiar al hombre, al ser humano, quiere decir, ¿no? Al hombre. Em, pero vamos a estudiarlo desde dos ámbitos, desde preguntarnos por cuál es el origen del hombre y cuál es la naturaleza o esencia del hombre. Respecto a cuál es el origen del hombre, por ejemplo, tenemos a un filósofo de la época medieval llamado San Agustín de Hipona, que obviamente por ser un filósofo medieval, nos dice que el origen del hombre es Dios. El origen del hombre es Dios, no tienes que buscar más, es Dios, ¿no? Por otro lado, tenemos en el siglo XIX a Friedrich Engels, que te va a decir que el origen del hombre es el trabajo, ¿no? Incluso nosotros tenemos ¿no? El dedo pulgar así en la mano, porque precisamente nuestro origen es el trabajo, ¿no? Para esos trabajos manuales que el hombre produce durante mucho tiempo, ¿no? Durante un largo tiempo en la historia de la humanidad. Entonces, para Engels, el origen del hombre es el trabajo. Luego, eh, los filósofos que responden a la pregunta de cuál es la naturaleza o cuál es la esencia del hombre, tenemos a Nietzsche, que nos va a decir que la esencia del hombre es su voluntad de poder, este ímpetu que presenta el hombre, esa es su esencia, ¿no? Por otro lado, Descartes, filósofo moderno, va a decir, ¿no? La naturaleza del hombre es su razón, es que el hombre es una cosa que piensa. Por sobre todo, el hombre es una cosa que piensa, ¿no? Em, Luego, bueno, tenemos a Cassirer, un filósofo un poco más contemporáneo, que te va a decir, el hombre en esencia es un ser simbólico, ¿no? Se comunica a través de símbolos, ¿no? El hombre es un ser simbólico. Luego, la nociología. ¿Qué es la nociología?
es el estudio del conocimiento, ¿no? ¿Cómo es que nosotros llegamos a conocer, ¿no? ¿Cuáles son los límites de lo que podemos conocer? ¿Podemos conocerlo todo, sí o no? Hay diversas posturas, ¿no? Por ejemplo, aquí, posturas clásicas, la racionalista con Descartes, que te dice que tú solamente conoces a través de la razón, ¿no? Solamente a través de la razón. Los sentidos, no, por ahí no conoces, ¿no? Por el contrario, los empiristas, con David Hume, te dicen, no, nosotros conocemos a través de los sentidos, lo que tocamos, lo que vemos, lo que oímos, ¿no? Con todos nuestros sentidos. Luego viene un filósofo alemán llamado Immanuel Kant, que critica a sus antecesores, su filosofía es conocida como el criticismo, te dice, no, nosotros conocemos por dos vías, por la razón y por la experiencia. Por ejemplo, en este momento, tú estás viendo tu clase de filosofía, ¿no? Estás escuchando y estás viendo este PPT, ¿no? El aula virtual, por la experiencia. Pero a la vez todo lo que estás escuchando y todo lo que estás viendo se está procesando en tu razón. Entonces, siguiendo acá, podemos decir que tú estás conociendo por ambas vías, ¿no? Ahora, la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Es el estudio de la ciencia por parte de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, va a estudiar los pasos del método científico, las funciones de la ciencia, ¿no? Las funciones del científico mismo, o sea, de los científicos, cómo es que logran su trabajo, ¿no? Em, por ejemplo, la filosofía de la ciencia lo que hace es determinar qué cosa puede ser ciencia y qué cosa no puede ser ciencia, qué cosa puede llamarse ciencia y qué cosa se puede llamar pseudociencia. Esto se conoce como la demarcación científica. ¿Ok? Y aquí hay dos grandes escuelas muy clásicas. El verificacionismo con el Círculo de Viena, que te dice una teoría, si tú la verificas en la realidad, entonces vas a decir que está bien, ¿no? Está bien, es verdadera, ¿no? Con la experiencia, tú la verificas. ¿Ok? Pero después esta corriente del verificacionismo entra en una crisis y emerge su contrario, el falsacionismo con Karl Popper. ¿Qué nos dice Popper? Nos dice, no, él no está de acuerdo. Nos dice, no, porque el verificacionismo te dice que por experiencias particulares, entonces tú vas a verificar una teoría general. No, no. Las teorías, las hipótesis, no se van a verificar, te dice él. Lo que tú tienes que hacer es tratar de refutarlas, ¿correcto? Y mientras más refutaciones soporte, mientras más críticas, mientras más refutación que tú puedas ver en la realidad soporte esa teoría, mientras tanto va a ser más verosímil. Ni siquiera te dice verdadera, te dice verosímil, porque para Popper nosotros no podemos alcanzar la verdad así 100%. Siempre vamos a estar cerca, 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 nos vamos a ir acercando, pero nunca vamos a estar 100% seguros de que estamos ahí, ahí en la verdad, ¿no? Este es el criterio de demarcación científica que se encarga pues la filosofía de establecer, ¿no? En más específico, la epistemología. Bien. Em, Ahora, la axiología es otra disciplina filosófica, ¿no? ¿Y de qué nos habla la axiología? Eh, de los valores. La axiología se va a dedicar a estudiar los valores, los grados de valores, a qué le das más valor, a qué no, etc. Por ejemplo, ¿no? Una posición en la axiología es la posición subjetivista, que te dice, hay una cosa frente a mí. Por ejemplo, hay un cuadro. Yo voy a una galería de arte, tengo un cuadro frente a mí, así, frente a mí un cuadro.
¿no? Y yo, según la posición subjetivista, te va a decir, yo le doy el valor al cuadro. De repente, no, para mí no, oye, no, ¿cuánto está ese cuadro? Está $5.000. No, pero ese cuadro no vale eso. Para mí no tiene ningún valor. Yo le estoy dando el valor al cuadro, ¿no? Por el contrario, la posición objetivista te va a decir que el valor que puede tener, por ejemplo, un objeto, una obra de arte, ya viene con el objeto mismo. Tú no le das nada, tú estás de espectador, nada más. Tú no tienes por qué darle nada, porque tal vez el artista o el creador o el artesano ya le dio un valor. Entonces tú no tienes por qué añadirle ni quitarle valor alguno. ¿Mm? La posición objetivista. Luego hay otra posición, sí, muy interesante, la posición socioculturalista, que nos dice el valor de las cosas se dan por en qué sociedad están y estás tú. Por ejemplo, la sociedad peruana, ¿ustedes qué creen? ¿A qué cosas nosotros le damos más valor? ¿No? Pueden encender su micrófono, pueden escribirlo. ¿A qué aspecto de la sociedad nosotros le damos más valor? ¿No? ¿A qué manifestaciones, etcétera? ¿Qué creen? Ya, a los bienes materiales, ¿no? Tal vez ¿A a qué la apariencia de las personas. a la apariencia de las personas también puede ser, ¿no? Pero eso ¿por qué, no? A los objetos materiales, a la apariencia de las personas, ¿no? De repente el aspecto económico que tienen las personas, ¿no? A la propiedad, a las propiedades, a los bienes, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad te ha enseñado, ¿no? A darle más valor a eso, ¿no? Por eso es que esta posición, la posición socioculturalista de la axiología, te dice, no, o sea, no es que tú lo tienes, no es que el objeto lo tiene, es que la sociedad construye el valor, ¿no? Entonces tú, como estás, obviamente nosotros vivimos en sociedad, ¿no? Y nosotros aprendemos eh, esta gradualidad de valores que le damos a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la sociedad peruana le da un valor así extra a la gastronomía, ¿no? Se pelean así en redes, uy, se pelean con personas de otros países, ¿no? Que nosotros tenemos el ceviche stop, no sé qué, en el ranking tal, y en cambio tu comida es fea, ¿no? Y nosotros tenemos 100% variedad, tenemos no sé cuántas variedades de papa, etcétera. Le damos mucho valor a la gastronomía, mientras que otros países tal vez no. Otros países le dan valor a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, a su crecimiento económico, a sus científicos, no sé, a sus poetas, ¿no? A sus físicos, ¿no? Pero nosotros le damos mucho valor a estas cuestiones de gastronomía, ¿no? De expresiones gastronómicas. En deportes, socialmente le damos mucho valor al fútbol antes que a otros deportes. ¿Por qué? Porque es una cuestión aprendida en sociedad. Correcto, es una cuestión que aprendemos dentro de la sociedad. Ahora, otra disciplina filosófica es la ética. ¿Qué va a estudiar la ética? La moral. Bien, y tenemos distintas posiciones, por ejemplo, en la época antigua Aristóteles te va a decir que un hombre ético es un hombre que es virtuoso, ¿no? Un hombre cuyas acciones a través del hábito, es decir, que va a hacer estas acciones así seguido, acciones buenas y se va a volver virtuoso. Entonces la ética va a estudiar a este hombre virtuoso, según Aristóteles, ¿no? Para Immanuel Kant, filósofo alemán, ¿qué te voy a decir? Una acción ética, él va a estudiar acciones éticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en mi clase y me doy cuenta que mi compañero, que siempre venía, ¿no? Hoy día faltó, no vino a clases. Qué raro. Bueno, al día siguiente
Si viene y me dice, oye, ayer no pude venir, ¿tú crees que me puedas prestar tus apuntes de las clases de ayer, porfa? Y tú lo piensas, ¿no? Y tú dices, sí, o sea, le puedo prestar, pero también le puedo decir que no, ¿no? Pero si le presto mis apuntes, entonces él o ella me va a deber un favor, ¿no? Y de repente yo en estos días falto, ¿no? Yo falto y va a estar obligada a prestarme sus apuntes, porque yo ya le hice un favor, obviamente, tiene que devolverme el favor, ¿no? En este escenario, siguiendo a Kant, diríamos que tú no has actuado de manera ética. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no he hecho nada malo. Porque para Kant tú tienes que actuar eh, con la otra persona sin mirarla como un medio para lograr algo, ¿no? Entonces, para Kant, ¿cómo sería en esta situación actuar de manera ética? La persona te pide tus apuntes y tú dices, bueno, sí, no pierdo nada, dándole mis apuntes, toma, te presto mis apuntes. Y en mi cabeza no está, después le voy a cobrar el favor. No, simplemente le presto mis apuntes y listo, ahí se acabó, ¿no? Nada más, no le pedí nada más. No, a los días no le dije, oye, yo te hice un favor, tú tienes que devolverme el favor. No, no, ¿por qué? Porque yo vi a la otra persona como un fin en sí mismo, ¿no? Candy se trata a la otra persona como un fin en sí mismo, ¿no? Trátala dignamente, te diría Kant. Bien, luego otra posición es la utilitarista, representada por John Stuart Mill, que te dice actuar éticamente es actuar teniendo, ¿no? En tu cabeza, cuando actúas, que se genere el mayor beneficio para el mayor número de personas. Utilitarismo. Esa es la ética utilitarista, ¿no? Que vamos a ver en su momento. ¿Bien? Luego viene la estética. La estética es la disciplina filosófica que va a estudiar la belleza, va a estudiar el arte, va a estudiar qué cosa es una manifestación artística, cómo es que se estudia precisamente el arte, qué cosa es arte y no, qué cosa es bello, no. Actualmente incluso la estética puede estudiar lo feo, lo grotesco. También lo estudia la estética, ya no solo la belleza, ¿no? Porque como hemos visto, el saber filosófico es un saber que va evolucionando, es un saber dinámico, que se mueve. Entonces, mira, la estética se ha ampliado. Ahora, si bien estética es un término que nace en el siglo XIX, tenemos ejemplos de estudios en torno a esta disciplina que yacen desde la Grecia antigua, ¿no? Por ejemplo, para Platón el arte, sobre todo, siempre va a ser una copia de la naturaleza. Por ejemplo, tú tomas una foto, ahí yo veo, voy por la calle y veo un jardín así muy bonito, ¿no? Y le tomo una foto. Ay, mira, hay un girasol, esos girasoles hermosos que hay, ¿no? Les tomo una foto así muy bonita. Entonces, Platón, siguiendo a Platón, podemos decir, tú tienes una copia de la idea de ese girasol que está en el mundo de las ideas. Ah, sí, eso me recuerda a su dualismo ontológico, profesor. Sí, o sea, los filósofos, si bien tienen posiciones, algunos incluso de todas las disciplinas filosóficas, son coherentes, ¿no? Como que se relacionan entre sí. De repente tú no sabes qué cosa es la estética para Platón, pero si por ahí lo escuchas dices, ah, esto me recuerda a la ontología de Platón, entonces este planteamiento debe ser de Platón, y sí, ¿no? Es de Platón, ¿no? Em, Aristóteles, discípulo de Platón, te diría que el arte o algo para que sea considerado arte debe seguir a la tecné, debe seguir una técnica.
por ejemplo, por su época, obviamente para ellos los artesanos eran artistas, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos como artistas, para ellos son los artesanos, los que realizan las vasijas, las mesas, las sillas. Y para hacer todo eso hay una técnica, no es que yo lo hago como quiero, ¿no? No es que yo primero barnizo la madera y luego la lijo, no sé. Hay pasos. Entonces, estos pasos, eh, digamos, componen la técnica. Entonces, Aristóteles diría, hay que aprender bien la técnica para poder generar arte. ¿Bien? Luego, para Nietzsche, filósofo del siglo XIX, ¿qué cosa es el arte? ¿Cómo se genera el arte? El arte, obviamente, es una actividad del hombre que es cuando el hombre se entrega a lo dionisíaco, ¿no? A esta naturaleza impetuosa del hombre. Cuando el hombre está en este trance, ¿no? En esta embriaguez dionisíaca, ahí es donde genera arte, ¿no? Donde se da la belleza, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que dice Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, un filósofo que nos dio una clasificación de las artes de su época es Arthur Schopenhauer. Schopenhauer realiza una clasificación de las artes. Nos dice, por ejemplo, la arquitectura es el arte que está así, ¿no? En una pirámide. La parte más baja está la arquitectura, porque cuando tú ves edificios, ¿no? Cuando tú ves, hay muchas sombras, hay cosas grotescas que no están bien definidas. Entonces, no, está abajo, ¿no? Y luego vienen otras artes y en la cúspide de su pirámide, ojo, esto es una clasificación de Schopenhauer, está la música, ¿no? Está la música, por cuestiones que él después explica, ¿no? Que cuando veamos estética, que tenemos, si no me equivoco, 2 semanas de estética, lo vamos a discutir más a profundidad, ¿no? Y ya un filósofo más contemporáneo es Theodor Adorno, filósofo alemán, que nos dice, así, extremista, dice, no, el arte, o sea, el arte ni siquiera se puede definir, ¿no? Todo aquello que se conoció como arte ahora ya no es nada. ¿Por qué? Porque la concepción de arte va cambiando conforme cambian las sociedades, conforme avanzan, conforme evolucionan. Entonces no podemos tener una definición de arte, dice, ¿no? Es evidente que todo aquello a lo que nos referimos como arte ya no es evidente. Dice, ¿qué es eso, profesor? Esa frase rara. Sí, o sea, él dice como que hay cosas que hemos dado por hechas, pero que no es así. Entonces hay que volver a analizarlo, ¿no? Por ejemplo, para él, el arte sí o sí no tiene otra opción más que la de ser cuestionadora con, digamos, con el poder, ¿no? El arte tiene que ser contestatario, ¿no? Si el arte no critica el poder a los grupos poderosos de la época, pues entonces, ¿para qué está? Eso es lo que te dice Adorno. Ojo, otros filósofos del arte te dicen otra cosa, pero él te dice eso, el arte sí o sí tiene que ser contestatario, ¿no? Porque él tiene unas influencias ahí que lo orillan a decir eso. Bien, ahora, por último, la filosofía política. ¿Qué estudia la filosofía política? La filosofía política estudia al Estado. Específicamente estudia, por ejemplo, cómo debemos organizar el Estado, ¿no? ¿Cómo es que se debe organizar el Estado? ¿Recuerdas? Uno de los factores del surgimiento de la filosofía era político. ¿Y qué discutían? ¿No? Discutían por la inestabilidad política. Discutían cómo es que debe organizarse la polis en ese momento, porque ya sabemos que no existía la concepción de nación, de país, ¿no? Entonces, sí, la filosofía política está desde los orígenes de la filosofía, ¿no? O sea, los primeros filósofos hasta ahora, hasta los filósofos contemporáneos que ahora dan conferencias, etcétera, sí, siguen analizando el factor político a través de la filosofía política. Ay, perdón, perdón. Em,
Por ejemplo, tenemos algunos filósofos. Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, ¿qué plantea? Él, a través de su obra, nos va a dar cuáles son las características que debe tener un gobernante, ¿no? ¿Cómo es que de qué debe nutrirse el gobernante? ¿Qué debe aprender el gobernante? ¿Cómo debe actuar el gobernante? ¿Bien? Y él dedica su obra a un príncipe, porque él está a favor de un principado, ¿no? Obviamente, si hablamos de filosofía política, cada filósofo va a tener su posición política. Ojo, ¿no? Digamos que, como ya hemos visto, ¿no? La definición de filosofía depende de el aspecto subjetivo de cada persona. Igual, cuando ellos planteen sus posiciones desde las distintas disciplinas filosóficas, lo van a plantear desde su yo creo, yo opino que, pero obviamente con argumentos lógicos, ¿no? Ahora, otro filósofo es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes em, digamos, estaba a favor de la monarquía, ¿no? De un gobierno monárquico. Entonces, él en su texto, Leviatán, nos va a decir que el gobierno, ¿no? El Estado representado en su monarca debe ser autoritario, debe ser fuerte, pero también debe ser elegido a través de un pacto social, ¿no? Hobbes es uno de los filósofos conocido como uno de los filósofos contractualistas, porque habla de un pacto, de un acuerdo, ¿bien? Luego tenemos a John Locke. John Locke nos va a decir que el gobierno debe ser un gobierno con consentimiento civil. También es un filósofo contractualista que plantea que debe darse un pacto social, un pacto entre los ciudadanos, ¿no? Que pertenecen a este gobierno, ¿no? Entonces debe ser un gobierno a partir de un consentimiento civil. Luego tenemos a Rousseau. Rousseau sí, plantea directamente que debe existir un contrato social donde los miembros firmen, o sea, firmen de manera figurativa, no es que cada ciudadano va a ir a firmar un contrato, ¿no? Sino que estén de acuerdo, firmen este contrato de manera voluntaria, no siendo coaccionados por nada. Bien, entonces estos tres filósofos, Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau, son los clásicos tres filósofos contractualistas dentro de la filosofía política. Luego tenemos a John Rawls. John Rawls, ya un poco más contemporáneo, va a plantear su teoría de la justicia. Él nos dice, en una sociedad, ¿no? En una sociedad, esta sociedad o este gobierno debe formarse a partir de que todos los miembros de esta sociedad sean iguales en derechos, sean libres y sean personas racionales que acuerden entre sí cómo debe ser el gobierno, ¿no? Entonces es una cuestión un poco más democrática, más contemporánea. Bien, ahora vamos a pasar con los minutos que nos quedan a las preguntas de esta semana, ¿sí? A ver, vamos a ver la lectura complementaria, ¿correcto? La lectura complementaria nos dice, eh, Aristóteles subraya que un grado superior de conocimiento es más saber que otro inferior, pues como él mismo había dicho que la sabiduría acompaña a cada uno en mayor grado según el grado de su saber, en este sentido, el que posee experiencia es más sabio que el que posee solamente la percepción, y el que posee el arte es más sabio que el que posee solamente la experiencia. Si además el arte se distingue de la ciencia en cuanto que el primero tiene como fin la producción, mientras que el segundo tiene como fin el mismo conocimiento, es evidente que la sabiduría coincide más propiamente con la ciencia
Y como toda ciencia, la sabiduría es conocimiento de ciertos principios y causas. Entonces, ¿qué se deduce de este texto? ¿De qué trata este texto? ¿No? ¿No? ¿Trata de la etimología de la palabra filosofía? ¿Trata del concepto de filosofía de Ludwig Wittgenstein? ¿No? ¿De qué trata? ¿Cuál es la clave, jóvenes? ¿Mm? ¿Trata de las equivalencias entre arte y experiencia? ¿No? Bien, ¿de qué trata el texto, ¿no? Este pequeño fragmento? Si vemos las dos últimas líneas, nos dice, ¿no? Según Aristóteles, que la sabiduría coincide con la ciencia. Y como toda ciencia, la sabiduría es conocimiento de ciertos principios y causas. ¿A qué les recuerda esto que hemos visto durante la clase? Pueden escribirlo, ¿no? Pueden prender su micrófono. ¿A qué les recuerda? ¿No? A la definición, sí, gracias, Denise, a la definición aristotélica de filosofía, ¿no? Para Aristóteles, la filosofía es una ciencia que va a estudiar los primeros principios y causas. Entonces, la lectura complementaria, letra C. ¿No? Y bueno, por tiempo vamos a ver, voy a pasar las claves de las siguientes preguntas. Bien, lectura, aquí tenemos letra C, los ejercicios. Primera pregunta, letra E de nano. Segunda pregunta, letra B de barco. Tercera pregunta, letra E de enano. Cuarta pregunta, letra B de barco. Quinta pregunta, letra D de dado. Sexta pregunta, A de avión. Séptima pregunta, letra D de dado. Y octava y última pregunta, letra A de avión. ¿Okay? Entonces aquí están las claves de los ejercicios de esta semana. Jóvenes, por favor, cada vez que terminemos una clase, repasen muy bien la clase para poder continuar de manera óptima a lo largo del ciclo este curso, ¿sí? Bueno, ha sido un placer estar en esta primera clase con ustedes. Nos vemos la siguiente semana en este mismo horario. Así que, por favor, otra vez repasen muy bien las clases, porque si por ahí nos perdemos en algo, retomarlo en la siguiente clase es un poco más complicado, por ahí no entendemos algunas cosas. Bien, entonces nos vemos en la siguiente semana. Les deseo muy buen casi fin de semana a todos. Muchas Chao, gracias. Miss, Hasta muchas luego. Chao, cuídense.